Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 1. Capítulo 15. Erika estaba impresionada por su mirada de fuerte determinación. No sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de Zen cuando pronunció esas palabras. Sin ninguna base y solo por su intuición, Erika sintió que si ella rechazaba su oferta, tarde o temprano, lo lamentaría profundamente. Ella fue estimulada por una inquietud similar a una sensación convincente. ¿Entendido? ¿A dónde vamos? Por aquí. Para llevarla a ese lugar, Zen se dio la vuelta y con pasos firmes, se detuvo delante de una habitación determinada. Zen lo eligió como lugar apropiado para hablar de la verdad. Eso fue. Aquí. La habitación de Harold. En el desarrollo que estaba fuera de sus expectativas, involuntariamente se filtró una voz estúpida. Erika estaba tan confundida que ni siquiera tuvo la compostura de avergonzarse de ello. Del flujo de la charla, pensó que revelaría alguna clase de circunstancias con respecto al asesinato de la criada que Harold ocultaba, es decir, el secreto de Harold. ¿Qué significaba hacer eso en la habitación de la persona que había querido esconderlo expresamente? Tal vez, había malentendido fatalmente algo en su conversación con Zen. Pero, ¿dónde estaba el error? ¿Qué clase de malentendido era? La mente de Erika estaba en completo caos. Ahora, adelante. Mientras ella no estaba en guardia debido a su confusión, Zen empujó la pequeña espalda de Erika y entró en la habitación. No dudó en absoluto, ya que ya había confirmado que Harold no estaba presente. Zen miró inquieto por la habitación, y cuando sus ojos cayeron sobre el armario, lo abrió y empujó a Erika, que no podía mantener la situación dentro. Lo siento. Espera aquí por un momento. Cerrando el armario, Zen trató de salir corriendo de la habitación. Una vez más, una voz que no podía ser suya salía de Erika. Ella era una huésped del dueño, y eso también cuando ella era una persona que tenía la posición de la prometida, encerrándola arriba en este tipo de lugar había superado ya el nivel de ser irrespetuoso. Si fuera alguna otra persona, incluso llegarían a ejecutarla. Afortunadamente, Erika no quiso expresar su enojo de una manera tan severa, pero aún pensando normalmente, ella no podía no ofrecer algunas quejas sobre este tipo de tratamiento. Pero este no era el momento para eso. Antes que nada, debe dar la más alta prioridad a salir de esta habitación. Desde el punto de vista de Erika, aunque estaba completamente en contra de su voluntad, ella seguía siendo una intrusa. Si esto era expuesto, ella no sabía lo que Harold haría. Pensando en seguir después de Zen, en el momento en que puso su mano en la puerta del armario, cruelmente, un sonido de gacha llegó a los oídos de Erika. ¡Oh, va! Posteriormente, el grito de sorpresa de Zen la alcanzó. En el momento en que estaba a punto de abrir la puerta, ya que el dueño de la habitación volvió, no era irrazonable que se sorprendiera. Al oír su grito, Harold frunció el ceño. No des una voz tan molesta. O mejor dicho, ¿qué haces en mi habitación? En realidad, necesitaba informarte de algo, Harold-sama, pero a pesar de que llamé a la puerta, ya que no hubo respuesta me asomé dentro de la habitación. Si no hay respuesta, vete obedientemente. ¿Qué tan idiota eres tú? Erika se asomó a través del hueco entre las persianas que había en el armario y observó la situación. Había perdido por completo la oportunidad de escapar. Si ella venía aquí y le explicaba, todavía podría hacer alguna excusa. Pero, ¿qué pasaría con Zen? Harold era una persona que mataría a alguien solo porque no le gustaba. A pesar de que se podría decir que Zen cosechó lo que sembró, ella quería evitar que lo mataran. Pero no se sabía si Harold escucharía las súplicas de Erika para salvarle la vida. A juzgar por su comportamiento, pensó que la posibilidad era baja. ¿Qué debería hacer? Mientras Erika estaba tratando de tomar una decisión, la situación estaba empeorando rápidamente. Así que, sobre lo que quería contar. Zen regresó con fuerza al tema. A eso, suspirando como si estuviera exasperado, Harold se sentó en el sofá.
Y contra las expectativas de Erika, Harold instó a Zen a seguir hablando. ¿Qué es? Que sea breve. Y, es extremadamente difícil decir esto, pero ese rumor se ha extendido bastante lejos. Zen estaba siendo ambiguo con sus palabras llamándolo ese rumor, pero para la gente presente, era obvio lo que era. Justo ahora, cuando había ido a comprar productos de la ciudad, en la tienda donde me detuve, el tendero y los clientes en conjunto me estaban interrogando persistentemente. Harold cruzó los brazos y con los ojos cerrados, siguió escuchando a Zen. Incluso Erika, que estaba dentro del armario, no entendía lo que quería decir, así que escuchó atentamente. Aunque no se ha revelado, y precisamente por eso, la reputación de Harold Sama caerá al suelo, y siento que va a ser malo si no tomamos ninguna medida. Dijo Zen. Y aquí estaba pensando en lo que podrías decir, inútil. Ese asunto es cosa del pasado, ¿no? ¿Pero qué? ¿Quieres anunciar que Clara y Colette han huido a la aldea Broch y todavía viven? De ninguna manera. Incluso si muero, no hablaré de esa verdad. Respondió Zen. Escuchando su intercambio, la mente de Erika se puso completamente en blanco. ¿Qué dijo Harold? La criada y su hija, Clara y Colette, siguen vivas. ¿Qué dijo Zen? Esa es la verdad. El choque que recibió excedió el reconocimiento de la noche anterior del asesinato. Erika, cuyos pensamientos y cuerpo estaban congelados, no podía hacer nada más que escuchar a los dos hablando. Entonces no pienses en cosas sin sentido. Si por casualidad mis padres descubren que todavía están vivas, estaré bajo sospecha. Para eliminar completamente esa posibilidad, ya es un asunto terminado. Aunque lo sé, al menos, ¿qué tal decirle a Erika Sama la verdad? Debido a que cree en ese rumor, parece que está muy deprimida. Absolutamente no. Un claro rechazo. Si la temperatura de su voz pudiera medirse, sin duda, estaría por debajo del punto de congelación. Los músculos de Zen y Erika se congelaron en un instante. ¿Por qué? Zen no pudo dejar de preguntar. ¿Por qué Harold rechazaba a Erika en esa medida? Eso era porque, para Harold, en este mundo de Brave Hearts, de una manera él pensó que sobre quien debía ser más cauteloso era Erika. La característica principal del personaje llamado Erika era la amabilidad. Pero antes se incluyó el modo de vivir. En la obra original, Harold pensó que él era una existencia especial y que era una masa de conciencia que se creía elegida pensando que no importaba lo que hiciera a otras personas, se lo permitiría. Por eso podía matar a un siervo sin discriminación, discriminar y oprimir al pueblo sin poder, e incluso podría convertir un pueblo en un mar de fuego completo como un sacrificio para los monstruos solo para poder seguir viviendo. Él tenía todos estos atroces hechos acumulados, y sin embargo Erika, incluso mientras odiaba a Harold, sin renunciar, continuó sufriendo al quedarse como su prometida. La razón de esto fue porque sentía un sentido de obligación ya que la familia Stokes les había proporcionado ayuda financiera. Normalmente, pensando en ello, debido a la conexión con los Stokes, su familia era despreciada e inclusive estaba el peligro de los Stokes tirando de sus piernas, pero como era de esperar, era solo para animar el evento de Erika, por la conveniencia del guión del juego. Y por lo tanto, había un temor de que la bondad debido a la configuración se quedaría como idiotez y desnudar sus colmillos contra Harold de aquí en adelante. En primer lugar, como premisa principal, el objetivo de Harold era sobrevivir sin morir. Las cosas que pensaba que eran necesarias para esto era evitar las banderas de la muerte y borrar el escenario de la obra original. No había necesidad de explicarlo primero. Entonces la razón de este último fue, por ejemplo, en el caso de que el último jefe no fuera derrotado, entonces casi todos los habitantes del continente, incluyendo Harold, morirían. Aunque no fue confirmado, adivinando la información dentro del juego, esa posibilidad era excesivamente alta. En cualquier caso, si el alboroto del último jefe no se detiene, entonces el único continente del mundo se hundiría, fue como pasó. En otras palabras, incluso si evitaba las banderas de la muerte, si el último jefe no era derrotado por haberse desviado demasiado de la obra original, no tendría significado en ella.
Era necesario que los protagonistas despejaran el escenario por todos los medios posibles, y dentro de la party del protagonista, Erika ocupaba una posición importante por ser el sanador. Con su presencia o ausencia, el nivel de dificultad de la misión cambiaría. Dado que su tasa de supervivencia sería muy influenciada, incluso por el bien de Harold, era absolutamente necesario que Erika se hiciera amiga del protagonista, y si eso no sucediera sería preocupante. Por otra parte, él tenía una esperanza débil que si el escenario fuera despejado como la obra original, él podría volver a su mundo original. O más bien, no podía pensar en otra cosa que en lo referente a regresar al mundo original. Volviendo al tema, ¿qué pasaría si Erika, que no podía abandonar a Harold hasta el último momento, aprendiera el sentido común y la conciencia general, y además viera a Harold extendiendo una mano a los Sumeragi cuando estaban en un apuro? Era una hipótesis que no quería imaginar. Ella podría activamente presionar el compromiso. Bueno, eso estaría bien. Pero si por eso no se unía al protagonista, ¿qué pasaría? Esa era la situación de la que Harold tenía miedo. Por eso, aparte de no caminar por el mal camino para evitar las banderas de la muerte, Harold juzgó que los riesgos serían menores si Erika lo odiaba completamente en todo lo que no fuera esa parte. Incluso sería bueno declarar, deje que sus puntos de afecto coman mierda. Qué fácil sería si pudiera explicarlo así, pero el inconveniente sería que sospecharían de su cordura. Decidió simplemente inventar alguna razón apropiada y detener el cuestionamiento de Zen. Rompiendo el largo silencio, Harold empezó a hablar. Ella estaba llorando. ¿Eh? Dijo Zen. No sé si fue por la verdad de que maté a una persona, o si fue por la madre y la hija que murieron. Pero no importaba porque su corazón estaba dolido por un desconocido y derramó lágrimas. Ella no es más que una idiota. Recordó los recuerdos de la noche anterior. Iluminada por la luz de la luna, había una sola línea de lágrima firmemente trazada en la mejilla de Erika. A pesar de que estaba intentando guardar las apariencias, que era sin duda la virtud de Erika. Y al mismo tiempo, es demasiado amable. Eso también, una bondad que solo simpatiza con la otra persona, la bondad de una persona débil. Si esa persona intenta caminar conmigo, sufrirá una cantidad innumerable de heridas. ¿Por eso, te estás distanciando deliberadamente de ella? Pensando en el amor de Erika-sama. Dijo Zen. No dije esa tontería. ¿Por qué tendría que pensar por ella? Solo estoy diciendo que cancelar el matrimonio con una chica problemática que llora por cada pequeña cosa es lo que incluso deseo para. Las palabras de Harold perforaron profundamente el corazón de Erika. Era muy agudo, pero era un dolor completamente diferente comparado con el de la noche anterior. Angustia de conciencia, autoodio, arrepentimiento. Las emociones negativas salieron sucesivamente y trataron de tragar a Erika. La ola de emociones y las palabras de Harold no se detuvieron. Tal. ¿Harold-sama no tiene intención de casarse con Erika-sama? No hay manera de que la tenga. Entonces, ¿por qué habló de compromiso? Para decirlo simplemente para que incluso tu cerebro pueda entender, este es un compromiso comprado por el dinero. La familia Stokes, que quería su linaje, se aprovechó de los Sumeragi, cuyo ingreso estaba en una condición considerablemente desfavorable, ya que los ingresos de la silvicultura, que era el eje de su economía, se volvió baja debido al brote antinatural de miasmas en el bosque. Puesto que el brote antinatural del miasma era una calamidad que no tenía precedentes en todo el continente, no se sabía si los Sumeragi podrían recuperarse y también pagar el dinero que habían tomado prestado. Entre los reyes y otros nobles que dudaban en ofrecer o no ayuda financiera a gran escala debido a estas diversas razones, el compromiso fue el resultado de la familia Stokes para vender un favor sin siquiera pensar en las consecuencias. Después de conocer los motivos y las circunstancias de ambas familias, se notó una cierta cosa. Entonces, para los Sumeragi, ¿cancelar el compromiso no sería fatal? Ciertamente, como dijo Zen, si los Sumeragi perdieran la ayuda financiera de Harold cancelando unilateralmente el compromiso, entonces en un futuro próximo, el territorio Sumeragi no podría mantenerse. Bueno, incluso si Harold lanzaba una rabieta,
No había forma de que sus padres, que estaban obsesionados con el linaje, permitieran cancelar el compromiso. Pero Harold no tenía ninguna intención de jugar con eso. Ya he hecho un movimiento. La medicina y el cultivo LP son por el bien de eso. En las regiones donde la contaminación debido al miasma era débil, con el uso de este medicamento podrían ser madera como siempre. Hasta que el protagonista dispersará el miasma acumulado, gradualmente extendería su alcance, pero poniéndolo de otra manera, no debería extenderse más de lo que había hecho en el juego. Incluso en la carta a Tazku, había desenterrado el mapa del juego de sus recuerdos y le había informado sobre el alcance máximo esperado de la contaminación. Si pudieran predecir el rango máximo de daño de antemano, incluso los Sumeragi podrían retirar su línea defensiva. Sumado a eso, también tenía la intención de ofrecer el cómo hacerlo de la agricultura LP. Aunque, puesto que la perspectiva todavía no había sido buena, en la carta él había parado escribiendo una declaración dudosa como, incluso estoy considerando ofrecer algún conocimiento sobre técnicas industriales. Recibiendo la explicación que dejaba fuera las partes de la información sobre el juego, Zen expresó como si estuviera atónito. ¿Incluso has pensado en esas cosas? Esta era la primera vez que oía hablar de la medicina y la carta, y sabiendo que había tal intención escondida detrás de la agricultura LP, Zen no podía hacer otra cosa que sorprenderse. ¿Qué tan lejos en el futuro estaba mirando este chico? Y Zen no fue el único que se sorprendió. Incluso Erika, que contenía la respiración, se sorprendió por la previsión de Harold y su profundidad de pensamiento. Harold había intuido el peligro hacia los Sumeragi de antemano. Eso también, antes de que las conversaciones de compromiso hubieran salido, inmediatamente después del brote de miasma. Si pensaba en ello de esa manera, entonces podría entender cómo él fue capaz de reunir la información sobre los ingredientes necesarios para hacer la medicina, incluso sin pasar unos días después de que el compromiso se decidió. En otras palabras, esto significaba que Harold había intentado todos los medios posibles por el bien de salvar a los Sumeragi que no debían haber tenido nada que ver con él. Aunque insistía en que lo había hecho por vender un favor, si el dinero, el tiempo y el esfuerzo dedicados hasta que se creó la medicina se pusieran en escalas, entonces el mérito de salvar a los Sumeragi sería demasiado menor. Más aún cuando consideraba a Harold, que parecía seguir el principio de la sangre pura por la forma en que hablaba. Pensando en esa dedicación y sus pensamientos, la visión de Erika se desdibujó. Honestamente, incluso Harold había tomado esta decisión solo después de pensar en ella durante mucho tiempo. Estaba claro que si Erika sabía que él les estaba dando tanto apoyo, entonces su sentido de la obligación sería mucho más que eso en la obra original. Entonces la razón por la que tomó acciones que no estaban en el juego era porque quería un patrón. En el lugar donde los ojos de la pareja Stokes podía llegar, no podría moverse libremente y tampoco sería capaz de conseguir su camino con la reunión de personas que pudieran actuar por él. Y allí, pensó hacer contacto con los Sumeragi con la cubierta de un prometido. Había pensado que podía confiar en Tazku, ya que conocía la personalidad de Tazku desde el juego. Él tenía compasión, comprensión y también tenía conexiones personales, y si Kazuki pudiera ganar su cooperación, sería fácil apoyar a los protagonistas desde las sombras. Al ofrecer la medicina, el enfriamiento industrial podría retrasarse, la agricultura LP podría reforzar la economía y si el protagonista se ocupaba del evento de acumulación de miasmas, incluso la silvicultura podría ser restaurada. Si eso sucediera, incluso sin la ayuda financiera de los Stokes, el problema de la gestión de su territorio desaparecería y si el compromiso de Erika fuera cancelado, no recibirían un golpe serio. Además, en relación con la cancelación, el propio Harold había informado en esa carta que estaría bien hacerlo. Exactamente como un desfile de la deuda en la escala de Kazoe Yakuman ***. Aunque esa sensación de la presión de un asalariado no es ni la mitad, mientras yo no tenga ninguna petición irrazonable, Tazku debe cooperar en la mayor parte de las cosas. Eso no era confianza sino convicción. Sin embargo, él tenía una sola preocupación. Aquella preocupación que podría clasificarse como una solicitud irrazonable estaba relacionada con Zen que estaba delante de él, por lo que involuntariamente le advirtió. Correcto, después de eso piensa en tu futuro también. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo Zen.
Harold, que había ajustado su voz para que no pudiera oírla desde afuera, la redujo aún más. Fue al nivel que Erika, escondida en el armario, apenas pudo atraparlo. Lo he dicho antes, pero en un futuro próximo, existe el peligro de que la familia Stokes caiga. Si no quieres quedarte sin trabajo, será prudente que estés preparado por si acaso. Pero, ¿no está usted extendiendo la agricultura LP para evitar eso? Si no se hace nada sobre la tributación actual y el derroche de dinero, será solo al grado de una extensión. Incluso pensaré en algo, pero puede que no lo consiga. No tengo ninguna intención de ayudarte, bastardo, haz algo por ti mismo. Incluso el siempre feliz afortunado Sen perdió su compostura en esto. Harold, que hablaba de ello como si fuera natural, era el que era raro. Si eso sucede, ¿qué pasará con la gente del territorio Stokes? ¿Quién sabe? Pero si estás Kusumeragi, no hará nada malo para ellos. Hablaba de manera descuidada. Pero era un nombre que Erika no podía dejar escapar. ¿Por qué se usa el nombre de padre aquí? ¿Qué quieres decir? Dijo Sen. En la carta, he apelado a la parte Sumeragi para que no trate a la población injustamente cuando la familia Stokes caiga. Realmente, no puedo evitar reírme de su debilidad, ya que no sobrevivirán si algo así no se hace. Incluso si él dijo apelación, no significaba que él pidió a los Sumeragi para que provean para ellos. Si fueran los Sumeragi que estaban cerca de la realeza, la gente podría esperar alguna influencia y apoyo de ellos. También podría decirse que ya que Kazuki no sabía si Tasuku aceptaría esta solicitud, vendió una cantidad excesiva de favores. Muy probablemente se convertirá en el territorio de otro noble, y rezo para que una persona más decente que ellos venga luego. Aunque, para ese tiempo, él no estaría allí en esta tierra. Estaba completamente listo para tirar todo al sucesor. De todos modos, así es. Si rompes la prohibición diciéndole a otros, no te vas a escapar de eso. Yo entiendo. No se lo he dicho a nadie, está bien. Percibida por el agudo resplandor en Harold, la voz de Sen tembló. Que había otra razón para que su voz temblara, y la manera indirecta de Sen de decir, no le he dicho a nadie, Kazuki no se dio cuenta de ello en ese momento. Bueno, aunque se diera cuenta de la existencia de su enemigo, Erika, escondido en el armario, ya era demasiado tarde. Nota del autor. Kazuki, Harold, ya que muchas quejas han salido que varias representaciones es confuso, he decidido utilizar solo Harold. Es doloroso que Sen sea llamado incompetente. Es mi culpa. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.